Por supuesto, también agradecimiento a la Fundación Pablo VI, como no, que nos cede este magnífico espacio y todos sus medios técnicos y humanos que tanto nos facilitan nuestra vida diaria, no solo la presentación del FOESA, sino todo lo que hacemos en esta casa. Una mención especial para el patronato de la Fundación FOESA, que me honro en presidir, como sabéis, que me acompaña y alienta todo en el esfuerzo que acometemos. Agradecimiento al comité técnico que orienta y aconseja en los pasos que vamos dando y al equipo técnico de la Fundación que ejecuta y desarrolla con ilusión y entrega todos estos trabajos. Es un orgullo, lo digo con todo el corazón, presidir esta institución y, por supuesto, al equipo de estudios de Cáritas Española en el que este trabajo se vertebra una importantísima parte de su gran actividad. Como todos sabéis, la Fundación FOESA tiene un largo recorrido histórico, siempre al servicio del conocimiento de la realidad, un conocimiento orientado a una aplicación práctica en los diversos empeños por hacer de este mundo un lugar mejor. De ahí su interconexión o la intensa imbricación de ambas entidades, Cáritas y FOESA. Sus informes han tenido diversos enfoques a lo largo de la necesidad sentida en cada época. Quisiera detenerme en la última época, que comienza en el 2007, con la elaboración del sexto informe FOESA, que se ocupó de estudiar el desarrollo social de nuestro país, centrándose en investigar a fondo el fenómeno de la inclusión social, sus causas, su extensión y su intensidad. Para ello ha ido desarrollando una metodología que con sus adaptaciones nos permite hacer un recorrido histórico de todo este periodo por este fenómeno social que ha sido sustanciado en un informe quinquenal que todos conocéis. El sexto informe, concretamente, publicado en el 2008, con datos del 2007, nos dibujaba el panorama de una España en bonanza económica, justo en el año en el que estallaba la última gran crisis mundial, no la guerra mundial, esa fue anterior, la última crisis económica mundial. En el 2014, con datos del año anterior, se publica el séptimo informe, en el que medimos el tremendo impacto de la gran recesión sobre las cifras anteriores y, por fin, en el 2019 se lanza el octavo informe en lo que parecía la salida de la crisis y el retorno a la senda de la normalidad. En nuestra planificación estaba y está lanzar el noveno informe en el año 2004, cada 5 años, y cuando nos estalla esta terrible pandemia provocada por el famoso COVID-19, que no tarda en convertirse en una crisis sanitaria, de una crisis sanitaria en otra económica y social, de tipología tan diferente y desconocida para la humanidad en su conjunto. En este escenario nos hemos visto impelidos a lanzar una encuesta intermedia, es la que estamos tratando, una encuesta intermedia en el tiempo para tratar de medir el impacto de esta nueva crisis de la sociedad española desde las claves que tradicionalmente estudiamos. Los resultados de esta nueva oleada y de su análisis e interpretación son precisamente el contenido de esta nueva publicación y de estas jornadas. No quiero entrar en los datos y conclusiones de esta nueva oleada. Las personas que me seguirán a lo largo de la mañana y de la tarde lo harán con detalle y con mucho más rigor, pero quiero simplemente señalar un gran y preocupante rasgo constatado no solo por esta última encuesta, sino extraída de una lectura del conjunto de las investigaciones que les he relatado hasta este momento. En cada nueva crisis se incrementa el número de personas y hogares empujados a la exclusión social. Esto es un hecho concreto. Pero cada nuevo periodo de expansión no nos saca del agujero. No ya a todos los que están, ni siquiera a todos los que recientemente cayeron en él.
Esta realidad transversal a todo el devenir último, así como las cuestiones más concretas que se irán desgranando en el día de hoy, nos interpela a lo más profundo de nuestro corazón y nos empuja a actuar, a empeñarnos en modificar ciertos comportamientos individuales y también estructuras sociales que hacen daño al ser humano. Y ahí está o entra de lleno nuestra otra gran responsabilidad. Nosotros, como Cáritas, formamos parte de esta maravillosa organización y no podemos conformarnos con hacer las cosas de cualquier manera. No nos conformamos con que las cosas salgan adelante. Debemos buscar hacer las cosas de manera excelente, cada día mejor y ser ejemplo de las gestiones que hacemos, en todas las gestiones que hacemos. Vuestro compromiso mejora el mundo, dicen por ahí, y es así, pero es necesario, imprescindible, un compromiso férreo, auténtico, verdadero, libre, que nos ayude a comprometernos con las personas, a permanecer cerca de ellas, con ellas, defendiendo los derechos humanos en los 3 ámbitos del desarrollo integral, necesidades básicas, sentido de la vida y participación social. Estamos convencidos que esta sociedad será lo que nosotros queramos que sea, que las grandes gestas se han hecho siempre con pequeñas acciones de muchas personas convencidas y que el Evangelio que a nosotros nos inspira, como Iglesia que somos, siempre ha sido portador de buenas noticias. Por eso queremos comprometernos con el que busca y no encuentra, con el que pasa hambre y sed de justicia, de compañía, de ilusión y de esperanza. Queremos comprometernos con un mundo mejor donde todos seamos felices y es por esto que nuestra propuesta es nítida de una espiritualidad que nos ilumine centrada en las bienaventuranzas. El Papa Francisco, que de manera lúcida y clara pone el dedo en muchas de las llagas que nos toca día a día, nos apunta en unas palabras que el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza y a volver a pensar en los seres humanos, en todos más que en el beneficio de algunos. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia. Pero junto a estas palabras de denuncia, también el Papa nos invita a la esperanza y a la acción. Nos invita a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo más profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionantes históricos en que vive. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Bueno, y por todo ello, y para finalizar, no me quiero alargar más porque tenemos un día especialmente comprometido y yo diría que hasta durillo, quiero invitaros al compromiso, el que asumimos desde Cáritas y la Fundación FOESA con un mundo de oportunidades a todos los seres humanos, de desarrollarse como tales. Ese compromiso, y utilizo siempre alemán en esta frase, es lo que transforma una promesa en realidad, es lo que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que forja el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos son la esencia de ser proactivo y ser capaz de cambiar el mundo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta jornada, por haberme escuchado en estas pequeñas reflexiones, por estar hoy juntos, caminando en esperanza y trabajando en favor de los que peor lo pasan. Y lo haremos juntos y haremos grandes cosas. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Manolo. Bueno, pues para concluir esta bienvenida y esta presentación de la jornada, me gustaría compartir dos breves reflexiones. El informe que presentamos hoy, que hoy desgranamos, constituye la primera radiografía social completa de la crisis de la COVID-19. Es una radiografía que da cuenta del impacto que ha supuesto la pandemia. Y en esta radiografía, la tradición investigadora y la tradición de intervención y de acción de FOESA y de Cáritas, respectivamente, nos obligan a poner nuestra mirada en la crisis económica y en la crisis social que se ha derivado. Por supuesto, también nos sentimos obligados a poner la lupa sobre cómo estas consecuencias de la crisis se han distribuido una vez más de manera desigual. Y como no podía ser de otra manera, FOESA y Cáritas tiene la obligación de analizar los cambios y las dificultades que muchas familias están atravesando en estos momentos. Pues bien, el resultado de toda esta empresa se debe al esfuerzo de todas las personas a las que Manolo agradecía de manera general. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a los compañeros de todos los equipos de Cáritas Española y de la Fundación FOESA, a los compañeros de las Cáritas diocesanas, que han arrimado esfuerzo e ilusión a partes iguales para llegar hasta esta jornada. Y permítanme, de manera particular, agradecer a mis compañeros del equipo de estudios la pasión, la alegría y la cooperación que ha permitido disfrutar de este viaje compartido. Pilar, Marina, Tomás, Dani y Pedro, muchas gracias. Presentamos un informe riguroso que nos ayudará a reclamar y a reivindicar el principio de realidad. Ese principio de realidad que nos obliga a poner todos los sentidos para conocer lo que ocurre cerca, pero también para conocer lo que sucede lejos. Lo que sucede lejos de nuestra propia existencia, de nuestro propio yo y de nuestro propio entorno. Necesitamos una mirada global que supere el particularismo. La primera condición para dejarnos tocar por la realidad es evitar la precipitación. Esa precipitación que nos podría llevar a pensar que la crisis sanitaria ya ha pasado porque en los países desarrollados tenemos vacunas. Una precipitación que nos podría llevar a pensar que la crisis socioeconómica ya ha pasado porque la economía crece y el empleo se recupera. La segunda y última condición para ver la realidad nos la propone Remedios Zafra en su libro Frágiles. En este libro, Remedios Zafra nos invita a un ver que viene con daño, a un ver que causa dolor, a un ver que hiere. Un ejercicio inverso a la normalización por la cual el mundo se nos vuelve cada día un fondo acostumbrado, que no nos pellizca y que mínimamente nos perturba. Para descubrir la realidad sin precipitación y con daño, con calma y con implicación, hoy hablaremos de empleo, de desigualdad, de pobreza, de exclusión social, de fractura social, de estrategias para sobrevivir, de relaciones sociales. Pero también hablaremos de políticas públicas necesarias para superar la última crisis y de políticas públicas necesarias quizás para evitar las consecuencias de las crisis que están por venir. Invito a todas las personas que estamos aquí y estáis en vuestra casa a dos cosas. La primera es a escuchar los siguientes titulares que yo voy a compartir como pequeñas ventanas abiertas a las habitaciones y estancias que las personas que me continuarán después de mí abrirán y explorarán con contundencia y con profundidad. Y la segunda cosa que pido a todas las personas que nos siguen es que por un momento se olviden del móvil, se olviden de las cosas pendientes, que se concentren en los titulares que voy a compartir y que los sientan. No que los piensen, que los sientan, que enfoquen los sentidos y permitan que estos datos prendan en su interior dos llamas: la llama de la indignación y la llama de la compasión. 2 millones de hogares dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave. 800.000 familias dependen de un sustentador que lleva más de un año parado. Casi 2 millones de familias padecen el desempleo total familiar. Nadie trabaja en esas familias. 600.000 familias en las que nadie trabaja carecen de cualquier tipo de ingreso periódico predecible que permita una cierta estabilidad o capacidad para generar proyectos vitales. 1,8 millones de hogares viven la brecha digital de manera cotidiana. 800.000 familias sufren el apagón digital
y lo sufren y han perdido oportunidades para mejorar su situación debido a la falta de conexión, de dispositivos o de habilidades digitales. El incremento de la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres multiplica por 2,5 el incremento registrado en el mismo periodo en el caso de los hombres. 650.000 jóvenes se han sumado a la exclusión social, lo que hace que 2,7 millones de personas entre 16 y 34 años vivan fuera del espacio de la integración. La exclusión de la población menor de 30 años es 3 veces superior a la de la población mayor de 65 años. 1 de cada 3 personas extranjeras sufre la exclusión social más severa. La exclusión social en los territorios en España oscila desde el 16% en las comunidades menos afectadas hasta el 29% entre aquellas con más afección. 3 de cada 10 familias se han visto obligadas a reducir sus gastos habituales en alimentación, ropa y calzado. Se ha duplicado el número de hogares que sufrieron retrasos o no tuvieron dinero suficiente para los pagos de la vivienda. 22.532 desahucios en España en los 2 primeros trimestres del año 2021. El ingreso mínimo vital solo ha llegado al 37% de los hogares previstos. Las familias en las que alguien sufre un trastorno de salud mental diagnosticado han pasado del 9% en 2018 al 14% en 2021. Comenzaba reclamando el principio de realidad y me gustaría continuar reclamando el principio de esperanza. El principio de realidad, tomado de manera aislada, nos puede abrumar con todo lo que está mal. Todo lo que vislumbramos que queda por hacer nos puede conducir a un callejón sin salida, nos puede paralizar. Una sensación que nos puede hacer olvidar nuestra capacidad de transformar las cosas. He citado algunos datos a modo de ejemplo de los fenómenos sociales que aquejan nuestra sociedad. Y las personas que intervendrán a lo largo de la jornada sumarán análisis y reflexión que añadirán ejemplos significativos de la fragilidad inherente al ser humano. Pero como venimos diciendo desde hace tiempo, los efectos de las crisis, las dificultades y la propia fragilidad es desigual. Por lo que invertiremos esfuerzo en señalar las situaciones y las características de la población en las que la fragilidad se hace mucho más intensa. En palabras de Remedios Zafra, en su libro Fragilidad, toda esta dosis de cruda realidad podría llevarnos a sucumbir a la tentación de protegernos a nosotros mismos, de meternos en el agujero de nuestra habitación, calentitos, conectados digitalmente, arropados de estímulos y de pantallas que nos permitan evocar y evadirnos. Escondernos para evitar tocar o ser tocados, caer o que nos caiga algo. Pero en la soledad de nuestros cuartos perderíamos nuestra humanidad, porque la humanidad necesita de sociabilidad. Por ello, es preciso unir al principio de realidad la conciencia de nuestra fragilidad. Así construimos la esperanza activa. Una esperanza activa tal y como la define el filósofo Ernst Bloch en su libro El principio esperanza. Precisamos de una esperanza consciente de la realidad que nos sitúe por encima del miedo, que nos permita abandonar la actitud pasiva a la que nos arrastra este miedo. Una esperanza activa que nos ponga esperanzados e ilusionados en el camino de buscar en el mundo mismo lo que ayuda al mundo, lo que necesita el mundo. Esto es susceptible de ser encontrado. Por todo ello, necesitamos tomar conciencia de que somos una humanidad de vidas frágiles, que enferman o padecen y que necesitan la mano y la espalda del otro. Y reclamamos una humanidad en la que la necesidad solidaria de los otros se haga costura comunitaria. Una humanidad que celebre en unión también su fuerza, su capacidad para sobreponerse, para preservar, para cuidar. Una humanidad en la que tenemos el riesgo de enfermar juntos, pero la imperdible oportunidad de salvarnos juntos. Pues muchas gracias y continuamos.